Sean todos bienvenidos a La Danta TV y hoy tenemos una entrevista especial con la presencia de Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, y como una invitada muy especial, la escritora y documentalista, activista por los derechos de los pueblos, María Pumier. Bienvenida, María Pumier. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, saludos a todos y a todos. María, estamos muy contentos de tu visita aquí en nuestro país y llega en un momento verdaderamente histórico, un momento que nos lleva a la reflexión sobre la geopolítica mundial, porque esto que ocurre en Venezuela no es una materia aislada, una materia que está concatenada con distintos eventos que se dan en el mundo. Mira, María, hace poco vi en estos días un video del mártir Sinwar, sí, donde aparecía vestido de uniforme militar entre los escombros, en medio de la lucha, de la refriega, de la batalla de resistencia del pueblo palestino. De él se decía que estaba en Qatar disfrutando de millones que había robado, ¿no? Cómo el sionismo y sus agentes de Occidente intentan menoscabar moralmente a figuras, a líderes como Sinwar, ¿no? Y vimos entonces después cómo él heroicamente, de manera valiente, hasta la última gota de sangre, la dio por la causa palestina. Ahora el sionismo fue derrotado. Un ejército tan poderoso, con toda la asistencia militar de municiones y armamento de Europa y sobre todo de Estados Unidos, no pudo derrotar a una resistencia como la resistencia de Hamas. Tampoco lo hizo en el Líbano. Vemos cómo ese tigre de papel se cae. Se fueron del territorio de Gaza, ¿verdad? Y vimos cómo se retiraban todos los tanques, demostrando que a pesar de ese poderío, una vez que se fueron, bueno, ahí vimos las imágenes del pueblo y de los valientes guerreros de Hamas. Salieron a las calles a celebrar, incluso hicieron un desfile en estos días, ¿no? Ayer o antes de ayer, hace unos días atrás. Entonces, fíjate, hay conexiones entre lo que sucede en Asia Occidental y Venezuela, porque el enemigo es el mismo, el sionismo. ¿Qué comentarios, qué reflexiones nos puedes hacer al respecto entre esa eh, articulación o esas relaciones que se pueden establecer entre dos pueblos o entre nuestros pueblos latinoamericanos, pero pues, hablamos del caso particular de Venezuela y lo que ocurre ya en Palestina? ¿Es el mismo enemigo? ¿Son los mismos problemas? ¿Son las mismas amenazas? Mira, yo estoy aquí en Caracas, casi de casualidad, pero muy emocionada, ¿no? De haber llegado aquí justo después de la victoria electoral del presidente Maduro, que creo que es 1000 veces mejor que lo que quería la oposición, ¿no? El gobierno que hubieran querido implantar, que ese sí estaba totalmente acorde con los intereses sionistas, que son la colonización de cada país de América Latina, de manera a multiplicar, ¿no? Los casos palestinos a escala de cada país de Latinoamérica. Entonces, para mí es magnífico, ¿no? Pensar en la retirada de las tropas israelíes de Gaza y eh, la casi simultaneidad, ¿no? Con esta confirmación del cargo de presidente para Maduro. Son cosas bellas, pero al mismo tiempo me siento tan agobiada por la cantidad de cosas increíbles que están sucediendo en tan poco tiempo. Se me impone la visión que se tiene aquí, ¿no? En el centro de Caracas, de esta sierra extraordinaria del Ávila, que domina la ciudad, y me siento totalmente aplastada, ¿no? Como circundada así por una sierra de incógnitas, de complicaciones, de cosas muy tenebrosas. Vamos a ver si se mantienen las victorias de estos días y que no son las derrotas las que se van por encima. Por suerte, obviamente hay una buena resistencia popular
a las mentiras mediáticas que nos vienen de Estados Unidos, de Europa, que Europa es una vergüenza, ¿no? Los medios europeos son, vaya, tan serviles, ¿no? Ante Estados Unidos y ante Israel propiamente dicho, ¿no? Es algo tan penoso. Pero los pueblos resisten muy bien, ¿no? Y por ahora la contrainformación por las redes sociales, por la web, etcétera, está trabajando muy bien, ¿no? Vamos a ver si con todas las pugnas que hay en torno al poder en Estados Unidos, las fieras se devoran entre sí y como necesitan hacer su propaganda con el tema de la libertad de expresión, bueno, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos toda la libertad de expresión que se pueda conseguir en estos momentos, que ellos no lo están proponiendo de forma desinteresada, pero hay que utilizar esas latitudes que se pueden. Y me siento muy feliz de poder hablar en Caracas, que es una ciudad infinitamente más libre que París, no cabe duda. Excelente. Fíjate, comentamos antes de iniciar esta conversación sobre las amenazas que se cernían o se siguen cerniendo sobre Venezuela. Te decía yo que María Corina Machado había solicitado abiertamente una carta a el partido Likud, a Netanyahu, para que invadiera Venezuela y pusiera orden, ¿verdad? Que retomara, para que le diera el poder a la ultraderecha. Dice que hay una conexión directa entre María Corina Machado y el sionismo. Y esas son las amenazas. La gente piensa, le resta valor a esa información, pero María Corina Machado estaba destinada a ser, pues, eh, el equivalente a lo que es hoy día Javier Milei en Argentina. O sea, instalar un gobierno pro-sionista de ultra, de extrema derecha, ¿verdad? Y abrir las puertas, bueno, a ese infierno que se nos avecina. Hablamos también de la palestinización como un proceso, como un proyecto del sionismo que puede ser aplicado en cualquier región del mundo donde les convenga o sus intereses. Pero de lo que se enorgullece, digamos, el monigote de María Corina Machado, es que Israel lo reconoce. Para él eso es un orgullo. O sea, pues, él decía que él se sentía ya pleno de que Israel lo reconociera. No, la ruptura entre la oligarquía y el pueblo en cada país es algo bastante novedoso, en cierta opinión. Porque hasta hace pocos años se decía no, porque el imperialismo, no, porque los yanquis. Ahora se dice no, quien está detrás del imperialismo, detrás de los yanquis, es Israel, que gobierna de Estados Unidos y quiere seguir gobernando el resto del mundo. Así es. Pero fíjate, María, Ahora el lenguaje es más claro. Se está llegando a hablar de manera más directa del enemigo, eh, por lo menos de todo el mundo occidental. así es. Pero el pueblo no se deja engañar. El pueblo tiene un olfato así que enseguida sabe dónde está el enemigo. Y eso se puede observar en cada país. Así es. Fíjate, María, hablábamos de Sinwar como un ejemplo del martirio, ¿no? Lo quise destacar a él en particular porque, bueno, ha sido uno de los líderes que murió en el campo de batalla, aunque todos han sido martirizados durante la lucha contra el sionismo. Nasrallah, Haniyeh, eh, lo hicieron de manera vil, sus asesinatos, esos martirios fueron ejecutados de manera vil, a distancia, con bombas, con atentados. El caso gravísimo, el caso del asesinato de Haniyeh cuando estaba en la toma de posesión de Pezeshkian, allá en la República Islámica de Irán, que es un atentado terrorista ejecutado por el sionismo, pero además invadiendo territorio de Irán, eh, y respetando, bueno, algo tan sagrado, tan delicado como es una toma de posesión, asesinando a un invitado, cosa que es muy grave dentro de la cultura islámica, el atentar contra la vida de un invitado, de una persona bueno, de la cual la revolución es anfitriona, ¿no? De su presencia, de Haniyeh. Pero todos los caminos nos llevan a Qasem Soleimani. En enero, el 3 de enero, se cumplieron 5 años de su martirio. Qasem Soleimani fue el arquitecto de
el eje de la resistencia, de la fuerza de la resistencia, fue quien logró derrotar a ISIS en el campo de batalla. Su solo nombre, mencionar el nombre de Qasem Soleimani en el campo de batalla, hacía retroceder al enemigo, lo hacía huir. Pero Occidente, en su infinita torpeza, cree que asesinando a la persona, asesina la idea, asesina las ideas, y es todo lo contrario. No aprende la lección, nunca la ha aprendido. Aquí en América Latina igual. Cuando fue asesinado el Che Guevara, pues Che Guevara pasó a ser el ícono de todas las luchas, todas las resistencias, con mayor poder. Sus ideas y su ejemplo inundó las conciencias y inspiró las conciencias de muchos jóvenes posteriormente a su muerte, ¿no? Con Qasem Soleimani igual, aquí en América Latina lo valoramos y lo queremos como propio, porque es un líder, es un mártir del sur global, vilmente asesinado. Y sabemos que tú tienes un documental sobre Qasem Soleimani, El Señor de los Corazones, que lo llevaste a cabo apenas un año después de su martirio. Cuéntanos de esa experiencia. Yo estaba indignada con el asesinato del general Soleimani. Y lo que me llamó la atención en todos los documentos que pude ver, en las entrevistas que hice para armar este modesto documental, es la calidad humana del personaje. Asombroso, ¿no? Porque en Occidente solamente se tienen caricaturas de él, ¿no? Por ejemplo, muestran sus retratos cuando después que perdió un ojo y que tenía la cara realmente muy fea, muy estropeada, como si eso fuera el fondo, ¿no? Del carácter del personaje, una fealdad, bueno, heredada de los combates, bueno. Cuando en realidad es un fundador, se ve, y es, para mí, en lo militar, vaya, no sé mucho de cosas militares, no podía opinar, pero el que tuvo la visión que a tantos dirigentes como tú dices, del Asia Occidental, que está bien dicho, les falta, ¿no? Tuvo la visión de conjunto. Ahora con lo que acaba de suceder en Siria, vuelve a plantearse la necesidad de resucitar la Gran Siria, es decir, la federación de todos esos países, Siria, Jordania, Palestina, lo que ahora provisionalmente se llama Israel, pero que es Palestina, Irak. el Líbano, Irak, todo eso como una sola nación con un interés común que tiene que constituir un frente común. Bueno, todo eso lo implantó en la conciencia el general Soleimani, y está muy bien. Y ayudó mucho a los países de Latinoamérica a comprender dónde está el enemigo. Sobre eso todavía hay muchos secretos, y es lógico, ¿no? Porque él no podía hacer toda su actividad de forma pública. Pero los resultados se van a seguir viendo cada vez más, ¿no? El cambio, la revolución en la conciencia de la gente. Y eso está muy bien, pero cuesta muchas vidas, muchos sacrificios, muchas traiciones también. Por suerte, ¿no? Hay pueblos que saben elegir a los mejores dirigentes y que saben hacer frente a tantas maniobras. Ahora el peligro mayor parece ser Trump, ¿no? Porque tiene un delirio de grandeza que no tiene límites, ¿no? La realidad lo va a alcanzar muy pronto, se va a dar cuenta que no puede hacer todo lo que da la gana, que tiene enfrente el eje de la resistencia, como países con su personalidad propia y sus intereses propios, Rusia y China, que no se van a dejar aplastar la cabeza tan fácilmente. Pero bueno, hay gente muy peligrosa en estos momentos que se quiere, Y eso se creen los dueños del mundo. en ese documental, ¿qué muestras tú de Qasem Soleimani? Bueno, con imágenes conseguidas, ¿no? De distintos archivos, entrevistas a personalidades francesas que los respetan y también quisieron dar testimonio de su indignación ante el asesinato, ¿no? Esta vileza habitual y típicamente sionista israelí, vaya, eso está arraigado, ¿no? En la historia de Israel, en la historia mitológica de la Biblia, que no, siempre apuntar a la cabeza, destrozar. Es terrible pensar que hay gente con una mentalidad prehistórica, ¿no? Que pretende seguir gobernando el mundo, aplastando a los mejores de cada generación como si fueran moscas o cucarachas. Ese desprecio, ¿no? Por la grandeza humana, por lo que hace que el mundo
no se hunda en el caos completo. Es insoportable, ¿no? Entonces muchos franceses quisieron participar en mi documental y expresarse. No, porque fue un crimen, es imperdonable. Soleimani estaba no solamente unificando al mundo musulmán, unificando la resistencia contra el sionismo y contra el imperialismo, sino que también estaba tendiendo puentes a Occidente. No era un destructor. El que había sido el victorioso de ISIS, que nosotros decimos más bien Daesh, pero bueno, todo el mundo conoce, estaba haciendo trabajo que le estaba ofreciendo a Occidente, diciéndole, mire, yo he logrado sacarle de encima a estos terroristas, ahora vamos a colaborar sobre bases más sanas. Bueno, la calamidad es total ahora. Bueno, vamos a seguir teniendo mártires y los mártires son los que permiten eh, que, que la civilización avance, no quedarse en la barbarie. Así es. Así es. A mí me indignó mucho, Ricardo, cómo la prensa internacional, luego de martirizado Qasem Soleimani, sobre su cadáver, la prensa, pues entonces seguía tratando de matarlo por segunda vez moralmente. Y una de las cosas que más me indignaba que decían que él tenía apetencia de poder, de que era el segundo al mando de la Revolución Islámica de Irán y que él era el designado para ser el sucesor del Ayatolá. Una cosa totalmente falsa. Y otra aseveración que hacía María era que con la muerte de Qasem Soleimani la resistencia se venía al suelo y temblaba, ¿verdad?, los cimientos de la Revolución Islámica de Irán. Es la cosa más estúpida que alguien pueda afirmar. Es decir, para comenzar, el líder, el Ayatolá Ali Khamenei, ¿verdad?, en su infinita sabiduría, eh, obviamente reconocía en Qasem Soleimani pues un líder, un valiente, un guerrero, pero sobre todo era un creyente ferviente del Islam. Y él hacía eh, su trabajo de la lucha en defensa del Islam y en defensa de los oprimidos contra los opresores, pero no había ningún tipo de apetencia de poder por parte de Qasem Soleimani. Y eso es como dudar de los procesos democráticos que se dan en el seno de la Revolución Islámica, como que si eso fuese una dinastía, al estilo de las dinastías monárquicas que tuvo Irán, Persia y Irán durante tantos siglos, como que si es que el Ayatollah Ali Khamenei iba a designar a Qasem Soleimani como el próximo eh, eh, líder supremo. Eso no es así. Eso es irrespetar una nación, hacerla ver como tribal, ¿verdad?, e improvisada en su forma de gestión.